La pregunta de hoy es, ¿qué paso práctico puedo dar que me permita aprender de los errores de otros alumnos y comenzar a escuchar la voz del maestro? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable, porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque queremos ser vecinos en el cielo. ¿O no? Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya estás en el lugar correcto y eres parte de esta comunidad. El título de hoy es Pasar por alto el mensaje. Y el versículo para memorizar está en Job capítulo 36, versículo 22. Job 36, 22, ya lo vamos a escuchar en un ratito para poder memorizarlo, pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos en un nuevo programa. Es una bendición poder compartir con tantas personas tu mensaje, por eso te pido que sean tus palabras, que no sean las mías, y que sobre todo seamos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. He aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a Él. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6, será nuestro texto clave y dice así, préstame tus oídos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La educación es el desarrollo integral del ser humano en un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en este mundo y prepararnos para la eternidad. Habíamos comenzado diciendo esta semana, ¿recuerdas? Y ayer vimos que a pesar de este sueño de Dios de hacer del Edén un modelo para que luego el ser humano vaya a ir replicándolo en cada hogar a lo largo y ancho de toda la tierra, ese sueño fue interrumpido. Un nuevo personaje entraba a la escena y la historia cambiaría para siempre. Estamos en Génesis capítulo 3, si quieres acompáñame con tu Biblia. Ayer vimos cómo Eva había comenzado a diluir, ¿no?, lo que Dios había dicho. Las palabras de Dios las dejó medio aguadas, les quitó su verdadero sabor, porque el Creador había dicho blanco y Eva le dijo a la serpiente cremita. En otras palabras, no se tomó tan en serio lo que Dios había dicho. Recuerda que Génesis 2, 16 y 17 decía, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A pesar de lo que Dios le había enseñado, el alumno creyó que la tenía más clara que el maestro. La criatura se creía más que el creador. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nosotros queremos buscar atajos, construir puentes o rutas paralelas en lugar de seguir el camino que Dios ya nos trazó. Buscamos lagunas legales, por decir de alguna manera, a la palabra de Dios con tal de justificar nuestro accionar y no tomamos en serio lo que Él nos dice en su palabra. Buscamos ahí, ¿no es cierto?, la forma de decir, bueno, no es tan malo, y siempre con tal de poder meter nuestro pensamiento, ¿no? Como decía recién, esa excusa, esa justificación. Y para cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Leamos entonces ahora sí Génesis 3, 1 al 6, el encuentro completo, que dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
En estos últimos años se hizo una encuesta a una muestra de alumnos en la que se buscaba saber qué era lo más importante para ellos en la figura de un maestro. Y la estadística demostró que antes que un maestro lleno de conocimiento y de saber, los alumnos preferimos un maestro con el cual podamos confiar. Un maestro que se nota que quiere que aprendamos y que hará todo lo posible para que logremos eso a través de una relación con su alumno. Y Dios era ese maestro. Horas dedicaba a instruir a su creación. Estaba abierto a las preguntas que siempre surgen en el aula por medio de las que se aprende. Pero en este relato, el problema no fue el maestro. El problema fue el alumno. Cuando la serpiente le dice a Eva en el versículo 4 y 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, Eva tranquilamente, pero tranquilamente podría haber ido y hablado con Dios. Haberle dicho, Padre, mira, me encontré con una serpiente, que primero que habla, no entendí nada, y además me dijo que lo que nos dijiste no es tan así. Y la verdad que quería saber si, se entiende hacia dónde voy, podría tranquilamente, la puerta de la oficina de Dios estaba abierta para que haga su pregunta. Pero sabemos que no fue así. En lugar de confiar en Dios, su creador, su maestro, se dejó llevar por ese árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y fue demasiado tarde. Y luego Adán, al ver a Eva y lo que había hecho, en lugar de confiar en Dios y hablar con él sobre lo que pasó, decidió participar, aún sabiendo que estaba mal. Y uno puede enojarse, puede criticar, puede juzgar a Adán y Eva, tantos chistes se han hecho, no, por la culpa, si Adán y Eva no hubieron, pero ¿no somos iguales muchas veces? Dios les había enseñado acerca de su enemigo ahí en las clases magistrales que les impartía en medio de la naturaleza, pero hasta que no se dieron contra la pared, no aprendieron. ¿Por qué debemos seguir cometiendo el mismo error? Dios nos dejó este relato en su palabra para que no vayamos a la guerra solos, sin una estrategia. Pero en lugar de hacerle caso, somos como la inocente Eva, entrando en terreno del experimentado diablo, como vimos ayer, ¿no? Y hoy puedes cambiar eso. ¿Estás listo para repasar una de las clases más importantes de Dios? Atenti, que nos metemos ahí. Entonces saquemos nuestros cuadernos, tomemos apuntes que los exámenes son sorpresas y hay que llevar la materia al día. Comencemos con la parte introductoria, los primeros pasos de esta clase que Dios nos da. Primero, tenemos que entender que si Dios nos dejó algo en su palabra, es porque es lo mejor para nosotros. Voy de nuevo, escúchame bien. Esto puede parecer súper simple, pero si logramos entenderlo, cambiaría muchas cosas. Voy de nuevo. Si Dios nos dejó algo en su palabra, es porque es lo mejor para nosotros. No sé si alguna vez conociste a una persona que siempre sabe hacer todo por su cuenta, que no necesita que nadie le diga nada. Suele pasar por ahí con los más niños o adolescentes, pero son personas cabeza dura. Solo aprenden con los errores, porque piensan que siempre saben la mejor manera de hacer las cosas, y el resto del mundo no. El resto del mundo está siempre equivocado. Y por más que nos enojemos muchas veces con este tipo de actitud, eso somos nosotros. Dios nos dejó los apuntes, los resúmenes, las preguntas del examen, y nosotros seguimos desaprobando una y otra vez cuando le damos lugar a la tentación. Por eso recuerda, si Dios lo dejó escrito en su palabra, es porque es lo mejor para nosotros y debes confiar en Él. Anótalo ahí en algún lado, colócalo al comienzo de tu Biblia y comienza a utilizar el tiempo que utilizas cuestionando o dudando de la palabra de Dios en obedecerla. Y verás cómo tu vida comienza a cambiar poco a poco. Recuerda que Él es creador, tú eres criatura, Él es el maestro, tú y yo somos los alumnos. ¿Quién más que Él va a saber lo que es mejor para ti? El mismo Salomón, con toda su sabiduría, siendo el hombre más sabio de la tierra, terminó su vida diciendo en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo siguiente, luego de que podemos entender de que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y es lo mejor para nuestras vidas, es entender que ser tentado no es pecado. Muchos me han escrito sintiendo carga o culpa por ser tentados,
cuando hasta el mismo Jesús fue tentado. Mateo 4, por ejemplo. Y sin embargo, Hebreos 4:15 nos dice que aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, Jesús no pecó. Porque tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿Se entiende? Tú no puedes evitar que la tentación vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que el pecado haga nido. Piensa la tentación como las redes sociales. Las aplicaciones están ahí, pero nadie te obliga a instalarlas o a abrirlas. Al final es tu decisión, no es algo que simplemente te pasa. Repasando estos dos conceptos introductorios, decimos que si Dios lo dejó escrito en su palabra, ¿es por qué? Porque es lo mejor para nosotros y debemos confiar en Él. Y segundo, la tentación no es pecado. El pecado es cuando decides abrirle la puerta de tu corazón a esa tentación. ¿Ok? Con esto en mente, ahora tenemos que entender cómo ataca el enemigo. Porque si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de batallas porque Dios está contigo. Pero si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirás una derrota. Porque el diablo había estudiado a Eva. Pero Eva no prestó atención en la clase que Dios le dio contra el diablo. Pero tú y yo podemos prestar atención, podemos aprender de lo que Dios nos dice en su palabra. Siempre se dice la frase de, el enemigo sabe lo que hace, tiene 6.000 años de experiencia. ¿La escuchaste alguna vez? El enemigo sabe lo que hace, tiene 6.000 años de experiencia y tú le quieres ganar y se repite una y otra vez. Y está bien, pero ¿sabes qué es lo más curioso de esto si te pones a pensar un poco en esa frase? Que aunque tiene unos 6.000 años de experiencia, siempre usó la misma estrategia. No cambia, no se actualiza. Siempre es la misma estrategia siglo tras siglo. Pero nosotros no aprendemos. Satanás usa 3 simples pasos para llegar a nosotros. El deseo, la duda y por último, la desobediencia, cuando ocurre el engaño. El deseo, vamos uno por uno. El deseo, Santiago 1:14 dice, cuando ustedes sean tentados, vamos desde el 13, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios. Porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, y atente a lo que viene ahora, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Voy de nuevo. Son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. ¿Lograste captar lo que Dios nos dice en estos versículos? La tentación funciona como los algoritmos de YouTube o cualquiera de las redes sociales. El diablo ve cuáles son tus gustos y te hace recomendaciones según cómo te vio tomar decisiones. Por eso mi feed en las redes sociales no es lo mismo que el tuyo. A mí se me recomiendan cierto tipo de videos, mientras que a ti se te recomiendan otros. A mí se me recomienda cierto tipo de contenido y a ti otro. ¿Por qué? Porque tú tomas decisiones por un lado y yo por otro lado. Nuestros gustos son diferentes, nuestros deseos son diferentes. De la misma manera, yo no soy tentado con lo mismo que tú. Cada uno es tentado con los deseos que uno tiene. Por ejemplo, ¿te pasó que estás viendo un producto para comprar ahí por internet o un video en YouTube o apretaste en alguna publicidad en las redes y después te aparece por todos lados? Como si alguien hubiese, no sé, escuchado tus conversaciones. Bueno, eso pasa porque el algoritmo identifica tu deseo y busca alimentarlo. ¿Para qué? Para arrastrarte y dominarte a cada vez consumir más. Otro ejemplo puede ser que el otro día estaba en el trabajo y en la misma mesa estaba yo y un compañero que estaba a dieta hace un mes. Los jefes trajeron comida porque habían sido una jornada larga e intensa y para mí no fue un gran deseo, si te voy a decir, cuando pusieron la bandeja sobre la mesa. Pero mi compañero empezó a dar vueltas, no se quedaba quieto, hasta que en un momento tomó uno de los sándwiches de miga que había y dijo, en algún momento esto tenía que pasar. Y a mí me quedó esa frase, ¿no? En algún momento esto tenía que pasar. ¿Te diste cuenta cómo funciona? La comida no era mi deseo, pero en él sí. Entonces, él cedió ante esa tentación, a pesar de la dieta que venía realizando con éxito. Entender esto nos ayuda porque es en este primer momento en el que podemos vencer la tentación. Porque recuerda, somos tentados de acuerdo a nuestros deseos, esos deseos que vamos alimentando. ¿Y cómo hacemos para poder vencer en este primer momento? Porque si no vencemos acá después es muy difícil y casi imposible, te diría. Pero, ¿cómo hacemos esto?
con un trabajo de prevención. Mejor prevenir que curar, se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque yo debo identificar esos deseos, así como lo hace el enemigo, y preparar estrategias que no me dejen vulnerable. Entonces, pregúntate, ¿en qué cosas el enemigo suele tentarte? Identifica esas debilidades y no las alimentes. Ponlas en oración, dile: Dios, mira, esta es mi debilidad, este es un deseo, esto no puedo controlar, esto me pasa siempre. Empecemos a dejar de simplemente vivir por vivir, empecemos a pensar, a ser intencionales con lo que hacemos. Entonces pregúntate, ¿en qué cosas el enemigo suele tentarme? ¿Cuáles son estos deseos, estas debilidades? Ahora, sigue preguntándote, ¿cuándo soy tentado? Porque, por poner un ejemplo, si sabes que te masturbas mientras ves pornografía, cuando te encierras en tu habitación o en el baño, deja el celular y la computadora fuera de tu habitación, o no entres con ellos al baño, no cierres la puerta de tu cuarto, no pongas llave al baño. O sea, son estrategias que vas tomando porque conoces tu deseo y no quieres quedar vulnerable ante la tentación. También puedes preguntarte a qué hora soy tentado. Si sé que mi jefe se va de la oficina a las 3 de la tarde, y es ahí cuando me quedo con dinero que no me corresponde, entonces busco la manera de no estar ahí o estar con alguien a esa hora para evitar robar. Si sé que a la tarde en el trabajo me quedo solo con la secretaria y las cosas suben de temperatura, busco la manera que no se dé ese espacio. ¿Se entiende? Voy poniendo barreras, pero desde antes, no después de decir: uy, no, simplemente pasó, no, simplemente no sé cómo. ¿Se entiende? O sea, voy colocando barreras desde antes para que cuando llegue el momento yo pueda estar mejor, pueda estar completo. Pregúntate también, ¿dónde soy tentado? Porque si sabes que, por ejemplo, con tu novia, tienes relaciones sexuales cuando no hay nadie en tu casa, evita quedarte a solas con ellas en lugares privados y encuéntrate siempre en espacios públicos. De esa manera no te pones en una condición vulnerable ante la situación, sino que te vas preparando, vas previniendo antes que curar. Y además pregúntate cómo me siento. Si sabes que vuelves a casa cansada del trabajo o tuviste un día largo en casa con los hijos y siempre discutes con tu marido por cosas simples cuando llegas del trabajo, evita hablar de temas importantes cuando estés cansada. Y acuerden, ¿no es cierto?, entre los dos, decir: vamos a hablar sobre esto acá, necesito cuando llego del trabajo que podamos manejarnos de esta manera. Entonces colocas ahí barreras para no caer. ¿Se entiende el concepto? Te pongo estos ejemplos para que lo comprendas, pero después debes pasarlo a tu propia realidad, a tus propios deseos y preguntarte: ¿en qué soy tentado? ¿Cuándo soy tentado? ¿A qué hora soy tentado? ¿Dónde soy tentado? ¿Cómo me siento cuando soy tentado? Tener una estrategia, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Porque, como dice Santiago 4:7, debemos huir del diablo. No te quedes a conversar como lo hizo Eva, corre. Y el tener una estrategia preparada desde antes te ayudará a no caer simplemente sin darte cuenta, porque conoces y estás preparado para enfrentar esa debilidad. Pero lo más importante de todo, y lo dejé para el final de este punto porque no quiero que se te olvide, dije que debes correr, pero ¿a dónde? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Que tus oraciones no sean solamente pidiendo perdón. Necesitamos correr a Dios, pero necesitamos más oraciones pidiendo ayuda. Y es aquí cuando debes usar lo que me gusta decir, la regla de los 5 segundos. ¿Qué es esto? No digo esa que se te cae la comida y tenés 5 segundos para comerla una vez que tocó el piso. No, eso es un mito. Pero cuando el deseo, el pensamiento cruce por tu mente, tienes 5 segundos para decidir si le darás espacio o no. Es ahí, en esos 5 segundos, cuando estés donde estés, debes orar a Dios y ponerlo en sus manos. Si no, habrá una semilla que pronto germinará en una tentación. Porque como dice 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. Por eso no solo debes correr a los brazos de Dios, sino que debes evitar alimentar esos deseos y cambiarlos por otros que te ayuden a acercarte más a Dios. Como dice Romanos 12:21. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal, ¿cómo? Haciendo el bien. No se trata solamente de poner barreras a nuestros deseos y siempre estar orando, pidiendo ayuda.
Se trata de identificar esos deseos para poder cambiarlos poco a poco con la ayuda de Dios, hasta que ya no sea una debilidad, sino una fortaleza. Y esto solo podemos hacerlo si confiamos en que si Dios lo dejó en su palabra, es porque es lo mejor para ti. Entonces, en lugar de ser seducidos como fue Eva por la serpiente, respondemos con las palabras que nos enseñó el Maestro, así como hizo Jesús, siempre con un escrito está. Porque es ese escrito está el que marca nuestro camino. Y al guardar los dichos de Dios en nuestro corazón, nos ayuda a no pecar contra Él, como dice David en Salmo 119:11. Y me extendí en este punto porque es el más importante de todos. Es en donde podemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Porque si no cortas el deseo, el segundo paso del enemigo es la duda. Hebreos 3:12 dice, cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni den espacio a la duda, dejando de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Cuando la serpiente le dice a Eva que no morirá porque Dios en realidad la estafó, ella no se fue y cortó con ese deseo, sino que vio el árbol, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y ella le abrió la puerta a la tentación y dudó. Para cuando dudó, ya era demasiado tarde. Le dio lugar al padre de la mentira. Muchas veces, y me incluyo, usamos expresiones como fuimos vencidos por la tentación, me ganó la tentación, caí en tentación, fui derrotado por la... ¡Ey! La mejor forma de decirlo es le abrí la puerta y la dejé pasar. Porque una vez que dudé, el paso 3 ya es la desobediencia. Por eso Eva tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Fue así que con esos 3 simples pasos, la escuela del Edén cerró. Hoy, tú y yo podemos aprender de esto y escribir otra historia para dejar de repetir el círculo vicioso una y otra vez. Si Dios lo dejó en su palabra, es porque es lo mejor para ti. Deja de faltar a clases cada mañana y busca la voluntad de Dios para que guíe tu camino. Y por medio de la verdad, te dé vida. Recuerda que los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero tú decides si hacen o no hacen nido. Pídele a Dios en oración que te permita identificar tus deseos para convertir esas debilidades en fortalezas. No le des ni un poco de lugar. Confía en que eres más que vencedor por medio de Jesús. Y recuerda que no se trata solo de evitar lo malo, sino de también hacer lo bueno. Mientras estés tomado de la mano de Jesús, el enemigo no podrá vencerte, porque estás con la armadura de Dios. No pasemos por alto el mensaje que Dios nos deja. Escuchemos su voz, porque en Cristo hay victoria sobre ese pecado. Mañana veremos qué hacer si ya pecamos, cómo enfrentar la situación, cómo salir adelante y qué hace Dios con nosotros. Así que no te puedes perder el episodio, pero la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios es: ¿qué paso práctico puedo dar hoy con todo lo que aprendí que me permita aprender de los errores de otros alumnos y comenzar a escuchar la voz del Maestro? Estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y mientras sigas sin prepararte, seguirás cayendo una y otra vez. Es hora de actuar. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre, gracias por dejarnos tu palabra para que podamos aprender. La verdad que todos nos encontramos cada día con esa serpiente que alimenta nuestros propios deseos, fomenta nuestra duda y terminamos en la desobediencia. Pero también sabemos que podemos ser más que vencedores contigo. Por eso como comunidad nos ponemos en tus manos, Dios, para poder prepararnos, estar listos para la batalla y cuando vengas a buscarnos, recibir la corona que tienes para nosotros. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final de nuestro programa, pero comenzamos nuestro espacio de comunidad donde oramos y intercedemos los unos por los otros para poder apoyarnos en este camino al cielo. Y el día de hoy Tamara Lencinas nos escribe diciendo: hola Brian y equipo, les quiero hacer un pedido de oración.
El martes 29, o sea, hoy mismo que estás escuchando este programa, rindo mi último final. Por eso decidimos orar por Tamara. Siempre me inscribo al final, nos cuenta ella, pero nunca me presento y quiero recibirme, pero siempre me boicoteo yo misma. Le pido que oren para que Dios me dé sabiduría, pero sobre todo valor para poder presentarme. Amén. Por eso, Tamara, escúchame bien. Tenés a miles de personas orando por ti en este día. Así que vas a entrar ahí, vas a probar ese examen para la gloria de Dios y podrás servirlo con lo que estudiaste para poder acelerar la venida de Cristo Jesús, ¿sí? Ya es el momento de dar ese paso, de poder avanzar, de una vez por todas decir, como decíamos al final, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Tamara, ánimo, fuerzas y estaremos esperando ahí la noticia. También Darwin nos escribe desde Ecuador diciendo: hola Brian, quiero contarte que mi mujer acabó de dar a luz a nuestro hermoso bebé y estoy muy feliz, pero a su vez estoy muy débil, ya que ella está delicada de salud por motivos de parto y la verdad, eso me da mucha tristeza. Y más aún cuando en el mes de abril me sacaron de mi trabajo por motivo de la pandemia y me siento destrozado. No puedo contar con un trabajo para darle lo mejor a mi familia. Gracias a ti y a un grupo que cada día nos hacen llegar tan lindas lecciones, he aprendido un poco más sobre Dios. Y me gustaría que todos los que te escuchamos oremos por la pronta recuperación de mi mujer, Sally Pérez, por mi bebé Tiago y por mí, Darwin, para que con la bendición de nuestro Señor pueda conseguir un trabajo. Claro que sí, amigos, estuvimos hablando ahí por WhatsApp, pero quiero que sepas que estamos orando como comunidad. Es una situación dura, y bueno, más como decís, ¿no? Con toda una familia detrás, así que seguimos adelante, orando para que Dios pueda abrir esas puertas que a veces parecen cerradas y que nos pueda mostrar que cuando somos fieles y depositamos en Él nuestra confianza, no hay justo que quede desamparado. Así que hoy oramos por la familia de Darwin, oramos por Tamara y mañana oramos por ti. Y también comparto un testimonio, siempre me gusta dejar estos testimonios donde personas que son parte, ¿no es cierto?, de los oyentes nos cuentan cómo este programa les ayuda, cómo les ha impactado en su vida y animan, ¿no es cierto?, a que podamos seguir compartiendo este mensaje de salvación. Y esta vez nos escribe Tania Tapia desde Argentina diciendo: muchas gracias, casi pastor, sus audios han sido de gran bendición. Al escucharlos me dan ganas de descubrir esos maravillosos tesoros que tiene el Señor en su palabra y trabajar para su obra. Muchas gracias y bendiciones. Amén. Por eso, Tania, nos encanta. Creo que eso es todo, ¿no? Poder motivar a otros a hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero por los demás. Así que sigue ahí con todas, sigue buscando de Dios, sigue compartiendo, que hasta el cielo no paramos. Gracias a todos los que comparten siempre el programa para que llegue a corazones como el de Tania y hagamos una oración para poder cerrar el programa de hoy. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder juntos seguir aprendiendo y creciendo. Queremos poner en tus manos a la familia de Darwin. Tú conoces su situación delicada en este momento que estamos viviendo. Por Tamara, que hoy pueda dar lo mejor. No importa cuál sea el resultado, que ella dé lo mejor. Y que el resto lo deje en tus manos, Padre. Y gracias por personas como Tania, que siguen aprendiendo y creciendo, que siguen siendo bendecidos con tu palabra, que podamos seguir creciendo junto a ella. Nos ponemos en tus manos, bendice a cada miembro, a cada corazón, a cada hogar que se suma a esta comunidad y que podamos siempre interceder los unos por los otros, porque hasta el cielo no paramos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Recuerda que hay un nuevo programa de domingo a jueves, atenti, a jueves, y puedes sumarte a esta comunidad en WhatsApp escribiendo al +54911 3441 5007. Sigue ahí en Instagram también, que hay más contenido, en YouTube, en Spotify. Pero bueno, con eso dicho, te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.